Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video y compartas. Te saluda el ingeniero Luis a cargo de esta bonita presentación, pequeña pero de mucho valor. El día de hoy vamos a hablar sobre sensores. Existen tipos de sensores, como por ejemplo sensores pasivos que son de 2 cables, sensores activos que son de 3 cables. Como parte de los sensores activos tendremos a los sensores analógicos y a los sensores digitales. Cada uno de ellos trabajan de diferente manera. Cada uno de ellos, el SM envía un voltaje diferente a cada uno de ellos de acuerdo al tipo de sensor, ya sea sensor pasivo, sensor activo, analógico o digital. Lo que tenemos aquí en pantalla es el componente en físico. Lo que tienes aquí es la representación tipo esquemática para poder entender el funcionamiento de estos componentes electrónicos. Lo que ves en pantalla entonces es el componente electrónico. En este caso vemos que es un sensor de 3 cables. Podríamos decir que es un sensor activo, pero podría ser analógico o podría ser digital. Recordemos que los analógicos y digitales ambos son de 3 cables, pero vamos a dejar a un costado este componente electrónico para poder entender cómo funcionaría esquemáticamente. Antes de ello, este es el sensor, un sensor representado de este lado, y por acá tendríamos el SM o módulo de control electrónico, es decir, el sensor se conecta al módulo de control electrónico. Vamos a dejar a un costado a este componente electrónico para poder entender cómo funcionaría esquemáticamente. Entonces decíamos hace un momento, de este lado entonces tenemos el módulo de control electrónico o SM, de este lado tenemos el sensor. Un sensor de 3 cables ABC, en algunos casos podrías encontrarlo registrado como 1, 2, 3. Entonces, ¿qué significa esto? La letra A es alimentación del SM, es decir, para este caso el SM envía 5 voltios. Si el SM envía 5 voltios, estamos hablando de un sensor analógico. Este sensor puede ser un sensor de presión de aceite, puede ser un sensor de presión atmosférico, etc. Es decir, el sensor, para que pueda trabajar, el SM le envía 5 voltios. Pero el sensor, como respuesta hacia el módulo de control electrónico, el rango de las señales entre 0,2 a 4,8 voltios. Si es menos a 0,2 o mayor a 4,8 voltios, se va a generar un evento y luego se generaría pues un FMI. ¿Qué FMI son los que emiten estos tipos de sensores o sistemas electrónicos como modalidad de falla? FMI 3 y un FMI 4. Cuando hablamos de un FMI 3, estamos hablando de un voltaje sobre lo normal. Ojo, voltaje sobre lo normal, FMI 3. ¿Qué pasó aquí? Probablemente el cable se ha abierto y lo que está registrando en este caso sería el voltaje de referencia de 6,5 voltios. En algunos casos llamado también como voltaje de referencia o voltaje pull-up. FMI 03, entonces voltaje sobre lo normal. El más también conocido es el FMI 4. El FMI 4 es un voltaje bajo lo normal. Bajo lo normal. ¿Qué pudo haber pasado aquí para que exista un voltaje bajo lo normal, que en algunos casos puede ser 0? El voltaje bajo lo normal indica normalmente que exista en algunos casos quizás unión de los cables o cortocircuito, y se va a generar un FMI 04, voltaje bajo lo normal. Entonces la pequeña capacitación del día de hoy fue sensores, tipos de sensores. Hablamos de tipos de sensores, pero este tipo de sensor registrado en este esquema es un sensor activo analógico. En nuestras redes sociales nos encuentras como Ingeniero Jorge Luis y también como Maquinaria Pesada. El día de hoy entonces hemos llevado esta pequeña capacitación. Te recomiendo que compartas este video. Nuestro número de WhatsApp más 51 95 95 111 para consultas. Recuerda, siempre estamos locos. Nos vemos en la siguiente edición. No olvides compartir esta transmisión. Recuerda, siempre vamos por más.